Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía y listos para descubrir algo nuevo. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje fascinante a través del universo de las series turcas. Sí, esas producciones que han conquistado corazones en todo el mundo, que nos atrapan con sus historias llenas de pasión, drama, intriga y, por supuesto, mucho romance. Vamos a explorar esas series que no solo han triunfado, sino que también han sido aclamadas por la crítica, llevándose premios y dejando una huella imborrable en la industria televisiva. Prepárense porque vamos a descubrir los secretos detrás de su éxito, los actores y actrices que nos han cautivado con sus interpretaciones, y por supuesto, vamos a hablar de esas tramas que nos mantienen pegados a la pantalla, mordiéndonos las uñas hasta el final. Antes de que empecemos con este recorrido, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series, películas, cultura pop y todo lo que nos apasiona. Además, al suscribirse, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden más y denle clic al botón de suscribirse. Gracias. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de las series turcas que han triunfado y conquistado al mundo. Empecemos hablando de una serie que sin duda se ha convertido en un fenómeno global, Erkenzicus o Pájaro Madrugador en español. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado, y entre ellos surge una chispa irresistible. Lo que hace a Erkenzicus tan especial es su frescura, su humor y la química innegable entre sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La serie nos transporta a un mundo de ensueño, lleno de paisajes impresionantes y situaciones divertidas que nos hacen reír a carcajadas. Además, toca temas importantes como la libertad, la independencia y la importancia de seguir nuestros sueños. Erkenzicus ha ganado numerosos premios y ha sido transmitida en decenas de países, consolidando su estatus como una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Pero profundicemos un poco más en el encanto particular de esta joya televisiva. Erkenzicus no solo ofrece una escapada visualmente atractiva, sino que también resuena con una audiencia global gracias a sus personajes entrañables y situaciones reconocibles. Sanem, con su torpeza adorable y su espíritu indomable, representa a muchas jóvenes que luchan por encontrar su lugar en el mundo, equilibrando las expectativas familiares con sus propias ambiciones. Can, por otro lado, encarna el ideal romántico del hombre aventurero y apasionado, que a pesar de su apariencia dura, esconde un corazón noble y una vulnerabilidad que lo hace aún más atractivo. La serie logra un equilibrio perfecto entre el humor ligero y los momentos emotivos, explorando temas como la confianza, el perdón y la importancia de la comunicación en las relaciones. La ambientación, con sus impresionantes paisajes de Estambul y sus alrededores, añade un toque de magia a la historia, transportándonos a un mundo donde el amor verdadero parece posible. El éxito de Erkenzicus también se debe a la brillante dirección y al guión inteligente, que logra mantenernos enganchados a la trama sin recurrir a clichés repetitivos. La serie celebra la individualidad y anima a los espectadores a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que puedan encontrar en el camino. Ahora, cambiemos de género y hablemos de una serie que nos sumerge en un mundo de intriga, poder y pasión, Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más poderosa. Muhteşem Yüzyıl es una producción espectacular, con una ambientación impecable, vestuarios lujosos y un elenco de actores talentosos. La serie nos muestra las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los romances prohibidos que marcaron una época. Además, nos permite conocer más sobre la historia del Imperio Otomano y la vida de sus personajes más emblemáticos. Muhteşem Yüzyıl ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, generando debates y controversias, pero también despertando el interés por la historia turca. Pero la grandeza de Muhteşem Yüzyıl va más allá de su fastuosidad visual. La serie se adentra en las complejidades de la política otomana, mostrando las alianzas y traiciones que definieron el reinado de Suleimán. A través de la figura de Hürrem Sultán, la serie explora el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal y su capacidad para influir en el curso de la historia.
La serie no escatima en mostrar la crueldad y la ambición que caracterizaron la corte otomana, pero también destaca la belleza y la sofisticación de su cultura. La música, la danza y las artes visuales juegan un papel importante en la serie, creando una atmósfera envolvente que transporta al espectador al siglo XVI. Mutesem YZYL no solo es un drama histórico, sino también una reflexión sobre el poder, el amor y la condición humana. La serie plantea preguntas sobre la legitimidad del poder, la naturaleza de la ambición y el precio que estamos dispuestos a pagar por alcanzar nuestros objetivos. El éxito de Mutesem YZYL también se debe a la calidad de su guión, que combina la precisión histórica con la libertad creativa para contar una historia fascinante y emocionante. La serie ha inspirado a muchos a aprender más sobre la historia del Imperio Otomano y a apreciar su legado cultural. Siguiendo con las series históricas, no podemos dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul o Resurrection, Ertuğrul. Esta serie nos traslada al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul y su tribu, los Kai, mientras luchan contra los enemigos, buscan un nuevo hogar y establecen las bases para el futuro imperio. Dirilis, Ertuğrul, es una serie llena de acción, drama y valores como la valentía, la lealtad y la justicia. La serie ha sido elogiada por su precisión histórica, sus escenas de batalla espectaculares y sus personajes carismáticos. Además, ha transmitido un mensaje positivo sobre la cultura turca y los valores islámicos. Dirilis, Ertuğrul, ha sido un fenómeno mundial, atrayendo a millones de espectadores de diferentes países y culturas. Pero Dirilis, Ertuğrul, es mucho más que una simple serie de aventuras. La serie se adentra en la vida de los Kai, mostrando su cultura, sus tradiciones y sus valores. A través de la figura de Ertuğrul, la serie explora temas como el liderazgo, la fe y la importancia de la unidad frente a la adversidad. La serie no teme mostrar la brutalidad de la guerra, pero también destaca la importancia de la compasión y la misericordia. Ertuğrul es un líder guerrero, pero también un hombre justo y compasivo, que se preocupa por el bienestar de su pueblo. Dirilis, Ertuğrul, ha sido elogiada por su representación positiva del Islam, mostrando sus valores de paz, justicia y caridad. La serie ha inspirado a muchos a aprender más sobre la historia y la cultura islámica. El éxito de Dirilis, Ertuğrul, también se debe a la calidad de su producción, que cuenta con impresionantes escenas de batalla, vestuarios auténticos y una banda sonora conmovedora. La serie ha logrado crear un mundo inmersivo que transporta al espectador al siglo XIII. Ahora volvamos al presente y hablemos de una serie que ha conquistado al público con su realismo y su emotividad, Yerde o Insider. Esta serie policíaca nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados cuando eran niños y terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en policía. A medida que sus caminos se cruzan, ambos deben enfrentarse a dilemas morales y descubrir la verdad sobre su pasado. Yerde es una serie llena de suspense, acción y giros inesperados. La serie cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a personajes complejos y conflictivos. Además, aborda temas como la familia, la lealtad y la redención. Yerde ha sido un éxito de crítica y público, ganando numerosos premios y siendo adaptada en varios países. La fuerza de Yerde radica en su capacidad para crear personajes tridimensionales con los que el público puede conectar fácilmente. Sarp y Umut, a pesar de estar en lados opuestos de la ley, comparten un vínculo fraternal inquebrantable que los impulsa a buscar la verdad y a protegerse mutuamente. La serie explora las complejidades del mundo criminal, mostrando la corrupción, la violencia y la falta de escrúpulos que lo caracterizan. Sin embargo, también destaca la importancia de la justicia y la lucha contra el crimen. Yerde plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre la dificultad de tomar decisiones correctas en situaciones extremas. La serie nos muestra que incluso los personajes más oscuros tienen un lado humano, y que la redención siempre es posible. El éxito de Yerde también se debe a su ritmo trepidante y a sus giros inesperados, que mantienen al espectador en vilo hasta el último episodio. La serie ha logrado crear una atmósfera de suspense y tensión que la hace adictiva. Otra serie que ha triunfado por su originalidad y su trama adictiva es Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie romántica nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las presiones familiares y las ambiciones de otros personajes.
Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre poderoso y busca vengarse de aquellos que le hicieron daño. Kara Sevda es una serie llena de pasión, drama y suspense. La serie nos atrapa con su trama intrigante, sus personajes complejos y su música emotiva. Además, explora temas como el amor, la venganza, la justicia y las diferencias sociales. Kara Sevda ha sido un éxito internacional, ganando un premio Emmy internacional a la mejor telenovela y siendo transmitida en más de 110 países. Pero Kara Sevda es mucho más que una simple historia de amor y venganza. La serie se adentra en las complejidades de las relaciones humanas, mostrando la influencia de las clases sociales, las presiones familiares y las ambiciones personales. Kemal y Nihan representan el amor verdadero que lucha contra todas las adversidades, pero también son víctimas de un sistema social injusto que les impide estar juntos. La serie explora el tema de la venganza, mostrando sus consecuencias destructivas y la importancia del perdón. Kara Sevda plantea preguntas sobre la naturaleza de la justicia y sobre la dificultad de superar las heridas del pasado. La serie nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser destruido por la envidia y la ambición. El éxito de Kara Sevda también se debe a su fotografía impresionante y a su banda sonora emotiva, que intensifican las emociones de la trama. La serie ha logrado crear una atmósfera romántica y melancólica que la hace inolvidable. Finalmente, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan, y entre ellos surge una relación prohibida que tendrá consecuencias trágicas. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, drama y traición. La serie nos muestra las complejidades de las relaciones humanas, las presiones sociales y las consecuencias de nuestros actos. Además, cuenta con un elenco de actores talentosos que interpretan a personajes inolvidables. Aşk Memnu ha sido un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, generando debates y controversias, pero también consolidándose como una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos. Aşk Memnu es una adaptación magistral de una novela clásica que explora temas universales como el amor, la pasión, la traición y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie presenta personajes complejos y moralmente ambiguos que luchan con sus deseos y las expectativas de la sociedad. Biter, impulsada por la ambición y el deseo de escapar de su pasado, se ve atrapada en una red de engaños y mentiras que la llevan a su propia destrucción. Belul, un joven atractivo y seductor, se debate entre su lealtad a su tío Adnan y su irresistible atracción por Biter. La serie explora la fragilidad de las relaciones humanas y cómo las pasiones pueden llevar a la ruina. Aşk Memnu ha generado debate sobre la moralidad y la ética, y ha sido elogiada por su representación honesta y sin concesiones de las complejidades de la naturaleza humana. El éxito de la serie también se debe a su producción impecable, que incluye vestuarios lujosos, decorados impresionantes y una banda sonora que intensifica las emociones de la trama. Y estas son solo algunas de las series turcas que han triunfado y han sido premiadas en todo el mundo. Cada una de ellas tiene su propio encanto, su propia historia y sus propios personajes que nos atrapan y nos hacen vibrar. Pero todas ellas comparten algo en común: su calidad, su originalidad y su capacidad para conectar con el público. Hemos recorrido un largo camino explorando estas fascinantes series turcas que han dejado una marca imborrable en el panorama televisivo mundial. Desde las comedias románticas que nos hacen suspirar hasta los dramas históricos que nos transportan a épocas pasadas, pasando por los thrillers policíacos que nos mantienen al borde del asiento, estas producciones han demostrado su capacidad para cautivar a audiencias de todo el mundo. Hemos descubierto los secretos detrás de su éxito, hemos admirado el talento de sus actores y actrices, y hemos disfrutado de sus tramas adictivas que nos han mantenido pegados a la pantalla. Espero que este recorrido haya sido tan enriquecedor y entretenido para ustedes como lo ha sido para mí. Quiero agradecerles de corazón por haber compartido este momento conmigo. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me gustaría saber cuál de estas series es su favorita. ¿Alguna de las que mencioné los ha atrapado por completo? ¿O tienen alguna otra serie turca que consideran que merece ser destacada? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.